con Guyana y que nos sobra razón para siempre sustentarla al sureste del país. Hay una zona encantada, es la Guayana Esequiba, una tierra pisoteada en 1899, 3 de octubre, fecha amarga. Allá en Francia un tribunal de una manera arbitraria dictó a favor el imperio que en aquel tiempo reinaba, dándole hacia mi nación la terrible puñalada. Arpa vieja, quita el sueño, aquí vengo a acompañarla con un manojo de versos que escribí mientras pensaba en esa confrontación que tenemos con Guyana y que nos sobra razón para siempre sustentar. Bueno, le teníamos una sorpresa a nuestro general de brigada, Pompeyo Torrealba. Ahí nos va a explicar el doctor. Quiero presentar al doctor Eduardo Díaz. Bienvenido, doctor. Gracias. Es importante que usted nos diga primero el detalle de esta música. ¿Ah? Sí, efectivamente, una tremenda sorpresa y un gran saludo a mi general Pompeyo Torrealba. Ese tema fue compuesto por una persona que vive en el sector de Agua Blanca, aledaño al Esequibo, que es un gran admirador del general y de sus tareas por la recuperación del Esequibo. En el 2007, él compuso esa letra y se la cantó a capela al general. Esa letra la hemos conservado en el tiempo y es el momento oportuno de colocarle melodía y que salga a la calle, porque en esa letra usted puede apreciar del tema del Esequibo todos los bemoles que se han suscitado en ese diferendo. Entonces, creo que ese tema es un crack. Queremos difundirlo, que se riega en todas partes del país, porque es una expresión de nuestra venezolanidad y nuestro deseo de recuperación por ese espacio geográfico que nos pertenece por la razón, por la historia y por la justicia. Fíjate, esto va todo concatenado, apreciado doctor, ¿no? Con que y quiero agradecerle al general Pompeyo que nos permitió sacar en horas este producto que ya está registrado en el SAPI, y es una connotación para nosotros, un valor agregado, porque el referente informativo es parte de toda esta conmovisión. Nosotros somos diferentes, lo digo por aquí, en esas callejuelas, en esas barriadas, en esas urbanizaciones, como uno llega y siempre están las apreciaciones, siempre están a veces una opinión que para mí es importante, y le digo a todas y todos los usuarios de cómo referente siempre es diferente. Quiero felicitar de verdad a toda esta conmovisión que hacemos en 11 años que vamos a cumplir. Y hay una pregunta, ya en materia, el Esequibo, ¿qué puede darnos, qué puede orientarnos? Bueno, primero que nada, yo quiero agradecerte la invitación al programa. Usted como jurista, usted es parte de la Sociedad Bolivariana, parte de lo que fue la Comisión Parlamentaria por la Defensa del Esequibo. Hemos estudiado con profundidad el tema del Esequibo y yo te puedo aportar unos tips prácticamente vírgenes sobre el tema. Claro. Que vale la pena compartir. Yo me puedo referir
al tema que tiene que ver con el laudo arbitral, porque toca desmontar la pretensión que en el 2018 ha intentado Guyana para tratar de convalidar se le dé aceptación al laudo arbitral de París. Yo quería preguntarte, Luis, si tú sabes la razón por la cual los británicos se distanciaron del laudo arbitral de París. Ese distanciamiento viene dado por una razón radical de nulidad de lo que ahí se decidió. Y no es otra cosa que la prevaricación judicial en la que se incurrió en ese fallo. Es decir, la prevaricación judicial viene a implicar aquella actividad de un magistrado de una corte que, a sabiendas que está procediendo arbitrariamente, injustamente, publica una decisión para que tenga efectos en tercero. Esa es una de las más perversas prevaricaciones que pueden existir en el derecho y que tiene como consecuencia una nulidad radical. Pero ¿cómo se construye esta figura? Así es. Esta figura del laudo arbitral viene a representar lo que se denomina apariencia de buen derecho. Esa apariencia de buen derecho se construye en base a dos teorías que se conjugan para llegar a esa determinación que es subjetiva. La teoría de la verdad formal es una de ellas, que es de obediencia automática, ciega y absoluta. Tú cumples con las formas, das el derecho a la defensa, tú presentas las audiencias, tú recibes las pruebas, o sea, todo el aspecto formal. ¿Y el fondo, profesor? Después viene la teoría de la verdad sustancial. Ahí es donde está el detalle. En la teoría de la verdad sustancial, cuando es sospechosa de parcialidad, automáticamente ya la verdad verdadera deja de existir y esto se convierte en otra cosa. Recordemos pues, en aquel momento la situación política del país era de debilidad total, un caudillismo a flor de piel, desorganización política, y eso propició casualmente que pudiera construirse esta versión perversa de una decisión. Cuando tú conjugas esta determinación, tú te vas a dar cuenta en sus elementos, como aquí pasó, que hay silencio de pruebas, hay sospechas de parcialidad porque los jueces británicos no eran jueces, eran agentes estatales del Reino Unido. Por otro lado, ves una decisión ultrapetita, donde se dicen y se acuerdan situaciones jurídicas que no estaban previstas en el objeto de lo que se estaba tratando. Y todo ello nos conlleva a pensar que se incurrió en un abuso de poder, cuya víctima es Venezuela. Pero vamos a agregarle otro detalle, que también es importante. Venezuela pidió el auxilio de los norteamericanos y ahí se dio otra figura de prevaricación legal. ¿Por qué? Porque los americanos estaban defendiendo su tesis de la doctrina Monroe y no estaban pensando en Venezuela. Entonces, esa determinación judicial del laudo viene totalmente contaminada de esta prevaricación judicial y es lo que generó que el Reino Unido posteriormente se distanciara de la decisión porque era demasiado evidente y optó por la vía
del Acuerdo de Ginebra, que viene a representar una solución consensuada donde las partes tienen que ponerse de acuerdo para que tengan una salida satisfactoria. Así las cosas, nosotros vemos que Guyana quiere convalidar esta prevaricación judicial porque sospechosamente tú te das cuenta que se inicia este proceso en el 2016, 2017, en el 2018 el secretario de las Naciones Unidas, Guterres, asume de que él puede solicitarle a la Corte Internacional de Justicia que resuelva el diferendo que mantiene Venezuela con Guyana. Obviamente, la Corte recibe la pretensión de Guterres, pero coetáneamente Guyana demanda algo en el mismo 2018, porque la pretensión de Guterres fue en enero. La demanda de Guyana es en marzo, pero trata de hacer valer de manera unilateral con una demanda que se reconozca el laudo arbitral de París de 1899. Ahora, cuando tú intentas una pretensión de esa naturaleza, la consecuencia que puede haber es binaria, como dice el capitán Julio Peña, dicotómica, al lugar o sin lugar. Así es. En cambio, la pretensión que impulsa Guterres, asumiendo el tema del consentimiento tácito expreso, que vino por una interpretación extensiva del artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, él se busca una salida diplomática con la pretensión de Guterres. De manera que toca analizar dentro de esas pretensiones unas fallas judiciales importantes en cuanto a su elemento, el tema del consentimiento. Si nosotros nos vamos a nuestra Constitución Nacional, el artículo 4, nosotros nos vamos a dar cuenta de las características que tiene el tema de la integridad territorial. Es inalienable. El carácter es supraconstitucional, porque eso constituye uno de los elementos del concepto de nación, el territorio. Entonces no puede venir un tercero a poner en manos de un órgano que te conozca un tema de integridad territorial, porque nuestro derecho interno lo prohíbe y la Corte Internacional de Justicia tiene que respetar el derecho interno. Guyana tiene pena de muerte, Venezuela no tiene pena de muerte. Son dos concepciones de derecho interno diferentes. Entonces nuestra institución de la integridad territorial es inalienable. Y ese consentimiento para obtenerlo es de carácter personalísimo. El soberano en Venezuela es el que tiene que resolver, porque ni siquiera el jefe de Estado o jefe de gobierno puede llevarnos a la Corte. Tendría que ser a través de un referéndum consultivo que se decida la conveniencia de que un tercero conozca de este tema. Entonces, ese consentimiento, ¿cómo debería ser? Un consentimiento presunto, un consentimiento que yo lo tomo por vía, como dije antes, de una interpretación extensiva. Quiso decir, aparentemente, no, ese consentimiento tiene que ser expreso, inequívoco, indubitable y tiene que ser actual. Para poder comprometer un tema
de integridad territorial en nuestra visión constitucional. Sí, fíjese, doctor, nos ha dado una fórmula, vamos a potabilizar una fórmula estratégica de lo que hoy ha sido tanto el arrebato que fue en 1899 con ese laudo arbitral y el por qué ir a nuestra técnica jurídica, porque usted está hablando de un tecnicismo jurídico, la ciencia del derecho, que nos da la convalidación de cómo nosotros hoy estamos defendiendo nuestros intereses que están en la Constitución, pero toda una historia que de verdad que le agradezco, porque prácticamente esa fórmula jurídica que usted nos está indicando en la ciencia del derecho no nació ahorita. Eso es una evolución que hemos tenido y ellos tienen que entender también de que esa es una evolución histórica mundial, no es nada más a lo venezolano, ¿no? Y ellos obviaron todo eso. Quiero agradecerle eso. Ahí tenemos un video de la doctora Delcy que yo quisiera que usted apreciara, porque nosotros fue a poner nuestra posición en la Corte Internacional de Justicia. Nosotros no estamos avalando esa instancia, porque la instancia nuestra es lo que usted nos habla claramente, lo que hemos hablado aquí con los demás miembros de la Comisión Parlamentaria, de lo que es ponernos de acuerdo dentro del Acuerdo de Ginebra. En la Constitución de Guayana Esequiba, porque tenemos un Estado, prevalece eso, igualmente en el referéndum consultivo, todo es en base al Acuerdo de Ginebra. Vamos a ver ese video. Pues. Muchas gracias, doctor, por esa explicación. El Acuerdo de Ginebra sepulta y supera la discusión sobre la validez o la invalidez del laudo de 1899. El acuerdo reconoce que la controversia sobre la frontera no podía resolverse en esos términos y la orienta hacia un proceso destinado a lograr un resultado práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable. Este marco no puede eludirse, reformularse ni sustituirse mediante el recurso unilateral a la resolución judicial. Es ley entre las partes. Los trabajos preparatorios del Acuerdo de Ginebra, su título, preámbulo y articulado, así como la práctica posterior de las partes, demuestran que nunca estuvo sobre el horizonte resolver la cuestión jurídica sobre la validez o la invalidez del laudo. No se trató nunca de una controversia jurídica. Siempre el objeto, naturaleza y razón ha sido resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política, pacífica y diplomática. La controversia no se refiere a la confirmación o la invalidación de un laudo. Se trata de resolver una controversia territorial que ambas partes reconocieron expresamente como no resuelta en 1966 y para la cual acordaron un método específico de solución. Ese método es la negociación, no la imposición. No hay vencedores ni vencidos. Este proceso de negociación no fue agotado ni abandonado por Venezuela. Fue socavado por la conducta de Guyana. En un momento en que los mecanismos previstos en el Acuerdo de Ginebra seguían plenamente vigentes, Guyana optó unilateralmente por trasladar la controversia del ámbito de la negociación al de la resolución judicial, en abierta violación al marco jurídico acordado. Ese cambio no fue inocente. Coincide con la aparición en el año 2015 del hallazgo petrolero catalogado como de fama mundial. Guyana, en consecuencia, dejó de actuar de buena fe y mantuvo una silenciosa intención de zafarse del cumplimiento del Acuerdo de Ginebra. A partir de este momento, Guyana abandonó la lógica de una solución mutuamente aceptable y adoptó una estrategia ilícita de judicialización destinada a obtener a través de esta Corte y sin el consentimiento de Venezuela lo que no pudo lograr en el marco del Acuerdo de Ginebra, validar
un laudo fraudulento. Fue una fórmula de todo o nada. La negociación fue sustituida por el litigio. Los buenos oficios... Ya nos volvemos. Yo quería que antes de irnos a la pausa nos diera una breve explicación, porque vamos a continuar todo este programa con este tema especial. Saludamos a la doctora Delcy, ella sabe lo que es este tema. Ella, gracias a Dios, al Dios eterno, al Dios de todo, nos dio esta presidenta aquí, diplomática, experta petrolera, experta económica. Bueno, ¿qué más podemos pedirle? Lo que tenemos es en unidad nacional defender nuestros intereses. ¿Ah? Bueno, fíjate, nosotros estamos en la Corte Internacional de Justicia porque esa institución, ese organismo, se declaró competente. Eso nos obliga a darle frente a ese proceso. Entonces se plantea la discusión del tema de la jurisdicción. Nosotros vemos que la defensa venezolana ha insistido en que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción. Pero aquí toca aclarar un punto. Para los anglosajones, ellos no distinguen en el tema de la jurisdicción, no distinguen el tema de la competencia. Para ellos competencia y jurisdicción es lo mismo. Sí. Resulta que en nuestro sistema latino se ha decantado el tema con mayor propiedad, con un alcance más justo, porque ¿qué viene a representar la jurisdicción? La jurisdicción viene a representar ese poder que te da un órgano para administrar justicia. Y la competencia viene a representar esa parcelita de poder para administrar de justicia. Entonces hay muchas reglas. Esos elementos procesales son importantes, son elementos procesales que nos está hablando eso tiene claramente. Muchos bemoles. Claro, claro. La competencia puede venir dada por el consentimiento. Claro. Ahora, nosotros no tenemos aquí un consentimiento cualquiera. Tenemos un consentimiento que tiene que ser expreso, tiene que ser indubitable, tiene que ser inalienable. Claro. Tiene que ser actual, tiene que ser expreso. No puede venir de la interpretación extensiva de una norma. Entonces, tiene que entenderse que cada vez que el gobierno nacional se está refiriendo a que la Corte no tiene jurisdicción, se está refiriendo a que no tiene competencia. Y es así como ha venido cabalgando con la noción de no jurisdicción en todos los actos procesales. En las objeciones preliminares, en la contramemoria, en las audiencias orales, han cabalgado con el tema de la jurisdicción, aunque muchos sesudos dicen, no, Venezuela por haber actuado ante la Corte Internacional de Justicia se incurrió en el Forum Prorogatum. Y resulta que eso no es así. Nosotros no hemos convalidado esa competencia por el hecho de haber dado la cara al proceso, porque hemos llevado a todos los actos cabalgando la noción de incompetencia de la Corte Internacional de Justicia. Recordemos que la incompetencia, Luis, es una noción que puede ser declarada en todo estado y grado de la causa. Claro. Inclusive en la sentencia. Claro. Entonces, cuando Guyana procede unilateralmente a demandar, lo que anda buscando es que uno le conteste la demanda y uno convalide esa participación, porque está tratando de invisibilizar lo que intentó el secretario general, que es un debate que viene del Acuerdo de Ginebra. Y entonces nos retrotrae a un tema que es excluyente, porque se acumulan las dos pretensiones, pero una excluye la otra. Quiere que nosotros seamos parte en esa acción controvertida En una discusión absurda, claro, que ante ya, la Corte, que esa como no, te no, digo, ya adolece de una situación de abuso de poder.
una prevaricación judicial. Eso Ahí va. está contaminado, eso es nulidad radical. Ahí vamos a Francia, porque hay una doctrina del abuso de poder. Volvemos otra vez a esa doctrina de los adoquines y todo ese tipo de cosas. Entonces, la Me defensa, de interesa eso. Venezuela, la defensa de Venezuela lo está haciendo bien. Claro, claro. Porque está llevando la noción de incompetencia a todos los grados del proceso, inclusive a estas últimas actuaciones donde volvieron a ratificar el carácter incompetente de la Corte. Porque aquí lo que realmente subsiste es el Acuerdo de Ginebra, que es el único mecanismo con el cual se puede llegar a feliz término en este diferendo. Porque la salida binaria de al lugar o sin lugar, la dicotómica que habla la vicepresidenta, esa no es posible. Claro. Recordemos también que los principios del derecho internacional, el principio del derecho internacional es facultativo, no es absolutista. Entonces, busca la reciprocidad, busca lo consensual, busca la manera del entendimiento. Esas salidas radicales, eso ya no es aplicable en estos momentos históricos. Y es importante eso, porque fíjate, la Venezuela de hoy más bien lo que busca es eso, ponernos de acuerdo, y usted tiene la razón. El nuevo concepto de las relaciones internacionales lo que buscan es, dentro de las asimetrías que pueden haberlas, ponernos de acuerdo, y el Acuerdo de Ginebra, que es de 1966, nos pone de gala a un entendimiento, pero a ellos no les conviene llegar a eso, y es lo que estamos viendo. Mire, de verdad que nos está dando una clase de derecho administrativo. me recordó la clase que de lo que es la doctrina. Yo quería ir para una página, ir para una pausa, pero no sé si usted quería decir algo importante. Sí, la situación geopolítica de Venezuela. La situación geopolítica de Venezuela de 1899 y la de ahora no es la misma. Claro, claro. A comienzos del siglo, Venezuela se organiza políticamente, tiene instituciones, hay gente más ilustrada. Claro. Y entonces hacen valer ante las Naciones Unidas ese fraude que constituyó el laudo arbitral, que reconocieron los británicos. Ojo, nosotros tenemos que hacer una salvedad aquí, porque muchos tratadistas, consagrados tratadistas, hablan mucho de Inglaterra, los ingleses. Resulta que Inglaterra forma parte del Reino Unido. Así es. Es una nación del Reino Unido. El Reino Unido está formado por Gales, está formado por Inglaterra, está formado por Escocia, está por Irlanda del Norte, cuya capital es Belfast. Así es. Y forman el Reino Unido de la Gran Bretaña, que es el Estado, el que firma todos los tratados, lo firma en Su Majestad Británica. Claro. Así es. Entonces debe entenderse, cuando usted ve un tratadista venezolano o extranjero que habla de los ingleses en este tema, se está refiriendo a los británicos. Hay que hacer la aclaratoria porque mucha gente cree que Inglaterra es el responsable de esta situación, aunque esto se traslada al concepto de Estado que viene representado por el Reino Unido de la Gran Bretaña. Claro, no, y es así, ellos tienen su forma de cómo representar y cómo están detrás de esto. Ellos son los que están detrás, en definitiva, de la República de Guyana. Vamos a ir a una pausa, profesor. Yo quería venirnos, ahí tenemos pendiente también a Samuel, que dio una buena visión de la defensa, y ahí usted nos puede dar un aporte fundamental. Y usted trajo toda una biblioteca, para mí es un honor. Vamos a ir a una pausa, doctor. Bueno, volvemos, ¿vale? Toda esta visión, fíjate, es referente diferente. Ahorita me estaba mandando mensajes de Ojalata, pero también de otras partes. Cada programa que tiene que ver con el Esequibo, cada invitado da un aporte, y quiero agradecérselo, no se lo había dicho, se lo estoy diciendo ahorita en vivo y en directo al doctor Eduardo Díaz. Quiero saludar a mi general Pompeyo Torrealba, le envían saludos fraternos
de varias partes de nuestro país, tanto de la sociedad bolivariana, de las sociedades bolivarianas regionales, como también de Ojalata, de Agua Blanca hasta San Martín de Turumbán. Imaginémonos, esperemos que nuestro general esté activo hoy. Él es diputado a la Asamblea Nacional también. Ahora, quedamos en un tema. ¿Qué podemos seguir dando esa hoja de ruta con respecto a nuestros intereses de la Guayana Esequiba? Bueno, fíjate, es importante conocer un poco a nuestros actuales adversarios. En el discurso de la doctora Delcy Rodríguez se refirió a ese carácter no deseable que están desplegando los guyaneses. Eso tiene una razón profunda, una razón histórica, porque son maneras de actuar, maneras de ver el mundo. Hay un estudio sociológico que lo hizo Andrés Servín, un trabajo excelente, donde él analiza los sectores sociales que ingresaron a Guyana. Entonces habla de la India, que trajo a los hindúes, trajo a los musulmanes. Esa sociedad es compleja hoy. Los musulmanes hablan tamil, hablan urdú, los hindúes hablan hindi, indostán. Luego vienen, la otra inmigración fue de afro-guyaneses, hijos de los esclavos, que fueron traídos por los comerciantes de carne humana, que son los holandeses. Y estos fueron capturados y traídos a la América Meridional de las costas de Nueva Guinea. Y el tercer grupo son los amerindios, que son los pueblos originarios, los pueblos ancestrales, que están conformados por innumerables grupos étnicos. Ahora, cuando tú analizas las características de los indo-guyaneses, tú te das cuenta de cuáles son sus características. Son grupos totalmente impermeables en el trato interno en Guyana. Esta es una clase comercial, las otras es una clase que se involucró en la administración pública, en el sistema educativo, y los amerindios se dedicaron a estar con su carácter nómada, semisedentario, en los espacios geográficos de la Guayana Esequiba, sin mayor participación política. Ahora, los indo-guyaneses se multiplicaron y eran prácticamente la clase comercial, la clase económica. Y cuando tú ves las opiniones que hay sobre los indo-guyaneses, te puedo leer, con el permiso, una opinión recabada por Andrés Servín, que recoge en su estudio y dice lo siguiente: un proceso similar se produce en la actitud de los amerindios frente a los demás grupos étnicos subordinados, a través del cual los afro-guyaneses son visualizados como no humanos, por diferenciarse racialmente los blancos, y los indo-guyaneses, ojo con esto. ¿Sabes que los elementos jurídicos y los elementos sociológicos son importantes en todo este tema? Es complejo. Bueno, por eso es que me alegra todo este tipo de... detalle. Mire, este es un programa especial, doctor. Esto coincide con lo que dijo la vicepresidenta. Los Claro. indo-guyaneses, Ella estudia todo este tipo de... como deshonestos y fraudulentos. Podemos buscar otra cita aquí. Es así que son visualizados como consecuencia de su tendencia a la realización económica, como ahorrativos económicamente miserables e incluso fraudulentos. Se ratifica ese carácter
Y es la manera como ellos están actuando frente a Venezuela con el tema del diferendo. Entonces, ojo con esos detalles. Tú puedes esperar de esta representación nada bueno. No, y le agradezco ese aporte, porque ahorita me estaban escribiendo un sociólogo, fíjese, un sociólogo de la Universidad del Zulia, no lo conozco, elementos sociológicos. Yo por eso es que le puse esto. Le agradezco, profesor, por favor, si puede tener su nombre, con todo, porque es el apuro que estamos aquí. Yo vi una gran cantidad de elementos y siento que estamos en la misma línea. Ahora, ahí tenemos el video de Samuel. Vamos a ver. Vamos a ver el video de Samuel Moncada, que estuvo también llevando la voz de Venezuela, pero sabemos que esa jurisdicción no es la nuestra. Quiero agradecerle a la doctora Delcy, porque más claramente en su discurso representó dignamente a la patria. Quiero agradecerle a usted, doctora, porque usted misma fue para allá y dio la cara como jefa de Estado, que es lo que nos importa a nosotros. Aquí hay que hacerlo de esta forma y creo que su apreciación de profundidad da a entender que estos son los elementos epistémicos que representan hoy a la Venezuela de hoy, con la diplomacia y con el respeto entre las naciones. Vamos a ver a Samuel, vamos a verlo. Presidente, miembros de la Corte, durante casi un siglo, Venezuela ha sostenido de manera constante que las cuestiones relativas a su integridad territorial no pueden someterse a mecanismos de resolución de controversia por parte de terceros. Esa postura no es ni circunstancial ni estratégica, es estructural. Forma parte de su conducta internacional, de su ordenamiento jurídico interno y de su concepción de cómo deben protegerse sus intereses más esenciales. Esa posición no ha cambiado. Venezuela no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la jurisdicción de ninguna corte o tribunal arbitral. Ha sido reafirmada de manera inequívoca en el ámbito interno. En el referéndum consultivo celebrado el 3 de diciembre del 2023, el pueblo venezolano expresó claramente su rechazo a someter esta controversia a la jurisdicción de la Corte. Esa manifestación refleja en términos de voluntad soberana una línea de conducta coherente. En ese entendimiento, Venezuela se encuentra hoy aquí porque no puede permanecer en silencio ante un proceso que Guyana pretende utilizar para redefinir unilateralmente tanto la naturaleza de la controversia territorial como el alcance de las obligaciones que vinculan a Venezuela y a Guyana en virtud del Acuerdo de Ginebra. Venezuela comparece hoy por la responsabilidad de responder a la narrativa errónea y engañosa de Guyana y de exponer claramente la verdadera configuración jurídica de la controversia territorial, así como los límites que el derecho internacional y el propio Acuerdo de Ginebra imponen al intento de Guyana de transformar de manera fraudulenta la controversia y las obligaciones vinculantes. Señor presidente, miembros de la Corte, Venezuela tiene una larga tradición de derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, derivados de la presencia del Imperio Español y de la República Venezolana durante siglos. De hecho, hasta el propio río Esequibo debe su nombre al explorador español Juan de Esquivel. Holanda llega al territorio cuando todavía era parte del Imperio Español y adquiere su independencia en 1648 con el Tratado de Münster, el mismo tratado donde España le reconoce a Holanda el territorio al este del río Esequibo. El Imperio Español tenía absolutamente claras sus posesiones en la Guayana Esequiba, las cuales defendió frente a los holandeses en un permanente proceso de expulsión, de incursión. Bueno, son esos elementos, profesor. ¿Qué podemos hoy seguir en esta construcción? Un programa muy diferente hoy, quiero agradecerle, porque nuestra ciencia jurídica, que tiene que ver una cosmovisión mundial, los abogados conocemos lo que es esto y quiero agradecerle que usted le haya dado un ímpetu al tema de la jurisdicción, la competencia, que dentro de las relaciones internacionales de hoy eso ha cambiado totalmente. No es el coloniaje
que se utilizaba antiguamente, un coloniaje en el que ni representación teníamos, y uno de esos abogados que estaba ahí después dejó en testamento bien claramente lo que había ocurrido. Entonces, todo esto son elementos que hoy tú tienes que conocer, porque así como fuimos una gran mayoría de venezolanas y venezolanos a un referéndum consultivo, hoy la patria está alerta, porque eso es de nuestras próximas generaciones. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Me disculpa que me enganché un poquito. No. Actualmente hay unos voceros conocidos que proponen que debe haber un cambio de estrategia en la defensa. Y para ello se apoyan en la situación geopolítica que surge a partir del 3 de enero, para retrotraernos a lo que ocurrió en 1897, poner en manos de los norteamericanos el tema del diferendo. Ese retroceso es inaceptable. Lo único que nosotros podemos destacar del 3 de enero, en mi opinión, es el coraje y el profundo amor patrio de haber hecho todo lo necesario para evitar una carnicería en Venezuela. Eso es lo que toca destacar, porque Venezuela sigue adelante, está de pie y está trabajando. Lo que viene haciendo el equipo jurídico, que a bien tiene desplegar el gobierno nacional, está en la vía correcta. Está haciendo valer lo que toca en derecho y en justicia hacer valer. No hay otra salida que enmarcarnos en el Acuerdo de Ginebra, que es la única fórmula que dentro de la concepción de igualdad, convencionalidad, reciprocidad, podamos llegar a una solución satisfactoria, una solución que de alguna manera tutele los intereses de las dos partes, y en eso estamos trabajando. Y yo siento que hay una visión nacionalista, patriótica, sabemos desde nuestra Asamblea Nacional el empuje que hemos tenido de todas las fuerzas políticas, porque en definitiva uno es asesor a honores y uno ve, y eso me ha quedado en el corazón, y quiero felicitar a las diputadas y diputados de todas las orientaciones políticas que hay, de cómo se ha tratado esta materia de alto estado, porque hay que decirlo por aquí, amiga y amigo que nos está viendo, y es hoy un referente de decirle al país que tenemos una Asamblea Nacional que en este tipo de intereses estamos unidos, así como el tema hoy, con todo lo que sobreviene el tema económico, sobre las medidas coercitivas unilaterales. Hay otros que andan por allá en el mundo creyendo cosas que no son. Aquí estamos en Constitución y estamos en debate permanente. Profesor, yo quería irme a una pausa, no sé si usted quería dar un elemento ahí porque lo vi sacando. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay un trabajo publicado recientemente en los medios de Guyana, donde se refleja con el título La historia de nuestra frontera occidental, por una profesora, Ana Benjamín, que es de un instituto de altos estudios americano en Guyana. Tú lees ese trabajo y te das cuenta cómo obvian el Acuerdo de Ginebra. Hay varios elementos, hay varios trabajos ahí. Y ellos señalan en este trabajo que Venezuela no ha hecho ninguna actividad en el espacio geográfico del Esequibo, cuando nosotros tenemos miles de actos de soberanía, tenemos más de 6 cédulas reales o reales cédulas coloniales. Tuvimos la actuación prolífica de los capuchinos catalanes, que llegaron hasta la horqueta del Mazaruni, con el Cuyuni, enfrente de la isla de Quico Veral. El general Pompeyo estuvo... Que mucha gente dice, ¿no?, que el fuerte de Quico Veral, eso no es un fuerte, eso es un refugio de mercenarios. Así es.
Y el otro está en el Fuerte Moruca. Tampoco el Fuerte Moruca es ningún fuerte, es un refugio mercenario que fue puesto por los holandeses con el único propósito de que los esclavos cimarrones que se fugaban, como la selva era impenetrable, esos eran los lugares donde ellos podían acercarse a la costa y ahí eran capturados para devolverlos a su situación de esclavitud. Ahora, eso no era ningún acto de soberanía. No. General Pompeyo hizo varios actos. General Pompeyo hizo varios actos de soberanía. Hasta una plaza dejó ahí legada de la Padre Bolívar. Ahora, y eso es totalmente cierto. Entonces, si tú, por ejemplo, te das cuenta de la actividad que desplegó Venezuela históricamente, eso es inconmensurable. 8 bulas papales están involucradas en el tema, 14 tratados internacionales. Y, bueno, actos de soberanía hay de cualquier cuantía, pero tenemos actos específicos que sí marcan una actividad de Estado. Por ejemplo, el Decreto del Libertador de 1817, yo te lo traigo aquí, ¿entiendes? Donde él establece cuál es nuestra frontera oriental. Tenemos aquí está las misiones de los catalanes. Tiene una joya ahí. Ahí está. Y yo te voy a dar para que tú leas esto, porque esto no le han dado la relevancia que ello merece. Pero tú ves aquí el Decreto del Libertador de 1817, cuando se incorpora la provincia de Guayana a la Gran Colombia, a la Colombia Grande. Entonces nosotros nos vamos al punto tercero del decreto, estableciendo qué es lo que conforma la Guayana. Departamento del Bajo Orinoco al norte, las corrientes del Orinoco, desde la boca del Caroní hasta la embocadura al mar por Río Grande, y la costa del mar hasta el Fuerte Moruca exclusive. Eso queda apenas a 16 leguas del río Esequibo. Una legua son 4 kilómetros. Entonces, como te digo, ese es un refugio de mercenarios que mantenía Holanda, pero de ahí no se desplegaba ninguna actividad de colonización ni de Estado. Era una situación de conveniencia para hacer las capturas de los negros cimarrones. Pero aquí está señalando, en la inmediación del río Esequibo, el establecimiento del límite por parte de nuestro libertador Simón Bolívar. Ahora, yo quiero que tú leas, te voy a pedir el favor que tú leas, es algo muy corto. Este es un documento que está en el depósito hidrográfico de Madrid, del Correo del Orinoco de la época, que funcionaba como gaceta oficial. La gaceta oficial de nosotros. Esto fue entre 1818 y 1822. Aquí está el derrotero de navegación para entrar del Atlántico a las bocas del Orinoco. El editor de esto es Andrés Roderick, que era un ciudadano británico. Y esto lo publicaron en inglés y en idioma español. Son evidencias que tenemos ahí. Yo creo que tú leas lo que está resaltado en amarillo. Esas son las a 18 o 16 leguas del río Esequibo está el desembocadero del río Poumarón, que es el límite occidental de la Guayana holandesa. Esto es una determinación. Claro, aquí están los elementos que los abogados decimos que son parte de la evidencia, que sustancia, y por eso hay que felicitar. Yo me recuerdo de Iribarren, que yo hice una investigación, era el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de la época cuando se dio el Acuerdo de Ginebra. Entonces yo tengo una investigación ahora ahí, fíjate, y todos estos soportes están sustanciados. Esto es conteste con el Decreto del Libertador. Que claro, hay una proyección. Esto es conteste con el primer mapa que realizó Robert Chambord. Ahí está.
coincide. Entonces, Claro, él después le cambió, él fue cambiando. por supuesto, es que él publicó varios mapas, porque hay unos mapas que son de exploración, que no son unos mapas de límite, pero después por las razones que nosotros conocemos de la actividad de los británicos, empezaron a correr el supuesto límite en una actividad de nefasta invasión. Entonces recuérdate que España había caído en desgracia. Los Bonapartes yo estaban diría ahí. que ese espacio geográfico nunca debió llamarse Esequibo. Más bien debió llamarse el Cuyuni o el Mazaruni, que son los que recorren esos dos grandes ríos, recorren de banda a banda lo que hoy denominamos el territorio de Esequibo. Esa era la Guayana española. Claro. Porque cuando tú ves que dicen que los holandeses entregaron los establecimientos de Esequibo, Berbice y de Merara, tú dices, bueno, pero entregaron el Esequibo. Ojo, ese no es el Esequibo que se refieren esos establecimientos. No, y se le está dando un honor a ese Esquivel. Porque si tú miras al norte, Sí. la parte septentrional del río Esequibo, en la boca del río Esequibo, en la parte oriental, estaban las plantaciones del Esequibo. Así también en los otros ríos, en el de Merara, en las bocas y en el Berbice estaban las plantaciones, porque todo lo demás era impenetrable. Entonces, se coloca el establecimiento en la parte septentrional de la boca del río Esequibo y hay un desplazamiento hacia el occidente donde se construye ese refugio de Quico Veral y donde se construye el de Moruca, con la finalidad de los holandeses poder atrapar a aquellos fugados esclavos que formaban parte de la mano de obra de esas plantaciones que te estoy hablando. Oye, eso fue una... Entonces trasladaron el tema de Esequibo, el término, a todo el espacio geográfico. Pero esa es la Guayana española, que después resultó ser la Guayana que nosotros, la provincia de Guayana que nosotros conocemos, que Bolívar y que le se dio... hereda en 1775. Claro, y Bolívar le dio ese episteme, como siempre, de soberanía e independencia en nuestro ámbito geográfico. Vamos a ir a una pausa. No se separen, rapidito nos vamos a estar activos. Estamos hablando con historia, pero también con los elementos jurídicos, los elementos sociológicos y los elementos que hoy están concatenados a lo que defendemos con claridad meridiana. Vamos a una pausa, no se separen. Bueno, aquí volvemos, estamos hoy desarrollando referente diferente. Quiero felicitar al invitado, ahorita se lo dije, los mensajes que nos llegan es este Cristo que nos mueve. Quería de verdad felicitarlo porque son elementos que están dentro de la sociedad, están dentro de lo que es la cosmovisión de lo que es Georgetown, dedicarnos allá a Guyana, mientras que la Guayana nuestra, la que le hemos dado vida, la que le hemos dado toda una visión y el respeto al derecho internacional por medio del Acuerdo de Ginebra, lo estamos hablando. Son muchas cosas hoy que estamos complementando que no se había dicho, y honor a quien honor se merecen. Profesor, ahí tenemos otro video de Samuel. Vamos a verlo rapidito y volvemos. Vamos a ver ese video. En referencias claves del momento en que Estados Unidos comienza a sustituir al Imperio Británico y a los poderes europeos en todo el continente americano. Así lo reconoce el propio presidente de Estados Unidos, Cleveland, cuando resalta en 1904 las bondades del laudo de 1899. Cito: espero que no sean sino pocos aquellos conciudadanos quienes en retrospecto no reconozcan hoy
el bien que le hizo a nuestra nación este episodio en nuestra historia. Estableció la doctrina Monroe sobre bases duraderas ante los ojos del mundo. Mejoró nuestra posición en lo que se refiere al respeto y consideración de los pueblos de todas las naciones, particularmente Gran Bretaña. Cierro la cita. El laudo fraudulento que será abordado por nuestros expertos fue impuesto por las dos potencias más poderosas del mundo. Este es el momento cumbre de la famosa diplomacia de las cañoneras, de los tratados impuestos por la fuerza en Asia, en África y en América Latina. La propia Venezuela, en 1902, justo a mitad de camino entre el laudo de 1899 y la delimitación de 1905, fue bloqueada y bombardeada por el Imperio Británico, por Alemania y por Italia. En 1904, Estados Unidos amenazó con invadir Venezuela, en un caso clásico de la conocida política del Gran Garrote. En estas condiciones, solo las personas que no conocen la historia de Venezuela o denigran de ella, pretenden exigir ahora que nuestro país debió actuar en aquel momento según la ilusión de la perfecta igualdad de los estados. Pero la realidad es mucho más amarga. Todas estas experiencias sufridas por nuestro pueblo nos enseñaron a trabajar por la paz, pero sin esperar favores de las grandes potencias o resultados milagrosos de arbitrajes internacionales amañados. Ello dio origen a nuestra tradición de no reconocer. Ajá, mira, aquí tenemos en este momento al general Pompeyo Torrealba. Quiero que le mande un saludo a la audiencia, por favor, mi general Pompeyo. Bueno, muy buenos días de este viernes 13. Así es, No, 12. Bueno, un saludo cordial a todos los radioescuchas allí de ese programa prestigioso de mi amigo Luis Constantini. Aquí tenemos al doctor Eduardo Díaz. En su programa, en su gestión, en todos sus proyectos que tiene por ahí pendientes. Bueno. Vamos a darle un abrazo ahí a Constantini también, deseándole suerte en sus actividades, en sus proyectos. Aquí tenemos al doctor Eduardo Díaz, mi general. Damos un saludo cordial también al doctor Eduardo Díaz, mi consultor jurídico, excelente profesional, abogado, patriota, bolivariano y nacionalista, que me tiene como 40 años acompañándome en la lucha por el Esequibo. Es mi mano derecha aquí en mi oficina de la Sociedad Bolivariana y también aquí en la oficina del Esequibo. Para nosotros. Estamos entre amigos, dándole un cordial saludo a todos los radioescuchas. Bueno, este programa está a su orden, mi general, con todo el respeto. Hicimos un pase aquí con usted, con el debido respeto. Muchas gracias, mi general, estamos activos. Activado 100%. Gracias. Aguanta, la voluntad no falta. Así es que muchas gracias, hasta luego. Un abrazo. Bueno, mira, no podía faltar que hoy tengamos la dicha, nuestro general en su agenda, lo tuvimos aquí, esto es una sorpresa, así como pusimos su música. Estamos aquí en contacto con la Sociedad Bolivariana de Venezuela, estamos aquí en contacto también con lo que es el reservorio estratégico de nuestra Guayana Esequiba para nuestra generación. Vimos ahorita ahí a Samuel Moncada. ¿Qué podemos decir de todo esto, apreciado doctor? Hay un elemento histórico que tampoco se ha trabajado mucho y viene por la actuación de la Marina de Guerra de Colombia. Cuando obra Colombia estaba integrada Venezuela y el Congreso resolvió crear los departamentos de la Marina. Se crearon 4 departamentos, 2 para el Atlántico y 2 para el Pacífico. Esos 2 departamentos, por razones presupuestarias, se convirtieron, esos 4 departamentos, en 2 departamentos. El departamento que corresponde al Atlántico, dividido en 2 sectores, era de la vela de Coro hasta la boca del Esequibo.
había patrullaje. Y de la Vela de Coro hasta Nicaragua. ¿Tú sabes quiénes eran los comandantes en aquel entonces de ese departamento? Por una parte era Agustín Armario, el capitán de navío Agustín Armario, y por el otro era Felipe Santiago Esteves. Imaginemos, estamos hablando de dos autoridades navales, con el debido respeto a mi Que almirante Agüero. patrullaron el Atlántico hasta las bocas del Esequibo. Tú puedes revisar el trabajo del capitán del navío Luis Bracho Palma, que relata esa recopilación documental donde comprueba que hubo esa actividad de soberanía por parte de la Gran Colombia. Claro, la Colombia la Grande, sí, tiene toda la Grande. razón. Entonces es un elemento que no se ha trabajado mucho, pero que está ahí. Claro, en el postdoctorado Talasocracia, cuando hablamos de los derechos del mar, mi trabajo se enfocó siempre en los derechos del mar. De la Venezuela Azul, más claramente, hay una historia y están esos elementos epistémicos. Bueno, mira, aquí estamos desarrollando parte de toda una cosmovisión de lo que son la identidad nacional y nuestros derechos territoriales, y la Venezuela Azul es parte de nuestro escenario estratégico hoy, siempre lo ha sido. Sí. Ahora, yo particularmente tengo una recomendación que viene de la filosofía del derecho para remediar toda esta coyuntura. Y yo me baso en la noción del estado de naturaleza de Hobbes, Thomas Hobbes, el mismo que escribió el Leviatán, ¿sí? Tiene una obra que se llama El Ciudadano y él habla del estado de naturaleza. En el estado de naturaleza sabemos que no hay normas escritas, todas son de cumplimiento espontáneo. Espontáneo. Y él pone un ejemplo de colocar en una habitación un gorila con mucha hambre, también un mono con mucha hambre, y en el medio de esa habitación te coloca una mesa con una fruta, una mano de cambur. Él pregunta, ¿de quién es la mano de cambur? ¿Quién es el que se la va a comer? La lógica te dice que es el gorila. ¿Por qué? Porque es el más fuerte. ¿Qué es lo que hace el derecho? El derecho lo que logra, si el derecho es fuerte, la ley es fuerte, que el mono coma cambur. En este estado de cosas geopolíticas que vivimos, nosotros estamos en un estado de naturaleza, tenemos un gorila, que es una potencia hegemónica, que no respeta el derecho internacional. Así es. Entonces, hace lo que le da la gana. ¿Cuál es la recomendación? Tenemos que hacernos fuertes. Tiene que haber unidad para lograr esa fortaleza. Y Venezuela tiene que conducirse a ese contexto. Ahora, doctor, de hacerse fuerte. Quería dar una visión porque me llegó al corazón con esa idea, ¿no? Tengo que agradecerle a Dios. Yo creo que todo de que Delcy Eloína Rodríguez Gómez esté ahí, porque ella, bajo su conducción, bajo su filosofía jurídica, está tratando de doblegar al fuerte y ponerlo dentro del buen derecho, del derecho a la justicia, lograr por medio de la diplomacia de respeto, entender. Yo no sé si usted coincide conmigo. Sí, por supuesto. Una jurista. El esfuerzo que se está haciendo, y te lo decía antes. Ahí no hay jefe político, es ella que está ahí. El gorila vino a matar. Así es. El gorila vino a matar. Así es, sí. Y aquí se hizo todo lo necesario, lo dije antes. Claro. Se hizo todo lo necesario para asumir el costo político, el amor profundo por Venezuela, para evitar una carnicería. Claro. Y nos mantenemos de pie, nos mantenemos trabajando, nos mantenemos en la posibilidad de hacer valer nuestros valores, nuestras creencias y nuestra doctrina bolivariana. Así es. Y es la doctora Delcy, yo le asumiría ahí, no sé si coincidimos, porque esto es un programa que no hay libreto,
y a mi criterio la doctora Delcy, que nos está llevando por esa tempestad, porque volvemos a esa Venezuela azul y nos va a llevar a buen puerto. Yo estoy convencido de eso. Como parte de lo que uno tiene en 11 años estudiando todos estos temas aquí contigo, es la confianza, es la unidad nacional, es hoy dejar los intereses personales y dedicarnos a lo que es la alta política. Doctora, vaya por buen puerto y buena mar, porque no está sola. Hay un Dios con usted y con todos nosotros llevando a la Venezuela de hoy. Correcto. Yo quiero irme a una pausa, ¿podemos? Claro. Muchas gracias al doctor Eduardo Díaz. Nos está dando, Tomahawk, ahí iremos lo del Leviatán y después nos pone el derecho natural. Esos son los programas que me interesan aquí, por eso es que el referente informativo para sentarse aquí, lo dijo ahorita mi general Pompeyo, pues hay que estudiar, porque es como un estrado y hay que acostumbrarnos, se lo he dicho a la audiencia y a estos caminos de la patria, acostúmbrense referente informativo a un estrado, a un gran tribunal en el que todos somos parte. Vamos a irnos a una pausa. Quiero agradecerle primero al equipo que está hoy trabajando, como siempre, que comanda el general Johnny Morales. Saludar a todas y todos. Fíjense, no sé si se han dado cuenta que no cargo ni teléfono por aquí. Quiero agradecer a la audiencia, la capacidad a lo mejor de resistir 2 horas, profesor, porque tienen sus diferentes actividades, están las redes sociales, también activas por aquí con nuestro equipo de redes sociales que estamos saliendo en Instagram, en Facebook, en todo eso. ¿Por qué yo recuerdo eso? Porque yo he visto los teléfonos, estamos dándole una sincronía a programas diferentes de lo que en definitiva estamos trabajando, que es nuestra Guayana Esequiba. Ahora, profesor, ahí tenemos un último video de Samuel que nos habla un poco de algo que es importante. Nosotros, como república, como nación, le hemos dado un ejercicio claro al Acuerdo de Ginebra. Y él lo reflejó en ese discurso. No sé si quería usted verlo. Vamos a verlo y venimos. Vamos a ver eso que nos habla Samuel. De las partes. En consecuencia, la caracterización que presenta Guyana de una supuesta amenaza a su integridad territorial o a su territorio soberano constituye una interpretación errónea flagrante y una presentación deliberadamente engañosa de los hechos y del derecho. Pues Guyana no tiene un título establecido que se vea amenazado. Lo que existe es una controversia territorial, no resuelta, reconocida expresamente como tal en el Acuerdo de Ginebra, que debe resolverse de manera mutuamente aceptable para ambas partes. La presentación de Guyana del pasado lunes pretende invertir estos términos claros del Acuerdo de Ginebra y hacer caso omiso de él junto con más de 6 décadas de práctica bilateral, incluidas las negociaciones sostenidas y el proceso de buenos oficios llevado a cabo bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas. Pregunto, ¿debemos entender entonces que a lo largo de esas décadas el Secretario General, actuando en el marco acordado por las partes, promovía la destrucción efectiva de Guyana o el desmembramiento de su territorio, cuando indicó que el objetivo de sus buenos oficios previstos en el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra era garantizar una solución mutuamente satisfactoria de la controversia y que para intentar alcanzar este objetivo debían explorarse opciones creativas? ¿O está sugiriendo Guyana que sus propias autoridades más altas, incluido el primer ministro Forbes Barham, quien participó activamente en los procesos establecidos en virtud del Acuerdo de Ginebra y afirmó, cito,
con buena voluntad por ambas partes, tal vez podamos llegar a una solución mutuamente aceptable en la que se preserve el honor. Fin de la cita. Se dedicaban a una conducta destinada a socavar la integridad territorial de su propio país. Espero que esto no sea lo que pretendían transmitir el pasado lunes. Sin embargo, esa es la implicación inevitable de sus declaraciones. Tales proposiciones, por supuesto, son insostenibles. No solo son incompatibles con el texto y el objeto del Acuerdo de Ginebra, sino que también son irreconciliables con la práctica constante de ambas partes a lo largo de décadas. La realidad jurídica es clara. El acuerdo reconoce la existencia de una controversia y establece un marco para su resolución negociada. No respalda ni ha respaldado nunca la narrativa que esgrime ahora Guyana. El profesor Zimmerman profundizará en este punto esta mañana. Repetimos, es imposible que el Acuerdo de Ginebra en su ejecución represente un peligro existencial para una de las partes. Afirmar lo contrario constituye un acto de propaganda que merece ser denunciado públicamente. De hecho, la buena fe y vecindad de Venezuela se demuestra en las propuestas de desarrollo conjunto altamente beneficiosas para Guyana. En el año 2009, por ejemplo, Venezuela y Guyana celebraron un acuerdo energético de intercambio de arroz por petróleo que se renovó hasta el año 2015, en el cual Venezuela compraba arroz a Guyana a un precio superior al valor del mercado y vendía petróleo a un precio inferior al valor del mercado. Los técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo consideraron que, para Guyana, el costo de sus importaciones de petróleo se redujo y el monto de su deuda pública bajó considerablemente gracias a las generosas condiciones de financiamiento de largo plazo contempladas en el acuerdo de Petrocaribe. Venezuela nunca ha sido un obstáculo para el desarrollo de Guyana, como se afirmó en esta sala. Muy por el contrario, Guyana se benefició de las políticas solidarias de Venezuela, que fueron ofrecidas también a otros países de la región caribeña. No se puede acusar a Venezuela de no ser un buen vecino. Bueno, profesor, ahorita culminando el programa, que nos quedan unos buenos minutos, vemos toda esta hoja de ruta que empezó con el tema jurídico, la filosofía jurídica, la ciencia jurídica, sociológica, que nunca habíamos tocado en el programa, el tema económico hoy. ¿Qué podemos decir? El Acuerdo de Ginebra es el mejor instrumento para ponernos de acuerdo. Guyana se victimiza. Sin embargo, tú ves las instituciones que emanan del Acuerdo de Ginebra, la Comisión Mixta, el buen oficiante, inclusive el protocolo de Puerto España emana del Acuerdo de Ginebra. La actividad que desplegó el secretario de las Naciones Unidas, ¿eso en qué victimizó a Guyana? En nada, todo lo contrario. Ellos obtuvieron ventaja porque en ese espacio de tiempo que conllevó el congelamiento del protocolo de Puerto España, Guyana hizo lo que le dio la gana. No hubo ningún obstáculo para que desplegaran ninguna actividad. Entonces, Venezuela ha sido muy tolerante y muy respetuosa del contenido de ese tratado internacional. Sí, sí. Históricamente y sí. se ha mantenido en esa política de paz, de reciprocidad, de intercambio de intereses, pero por la vía pacífica. Así sea, nosotros perdiendo en los negocios, perdiendo en el aspecto de, bueno, de darle más beneficio al pueblo de Georgetown,
No al pueblo, ojo con esto, quiero hablarlo claramente, no a nuestros indígenas, a todas nuestras poblaciones que están ahí, porque ahí ha habido también y es importante lo que usted nos dijo en un momento, por eso es que tenemos unos minutos, lo que es la forma de hacer soberanía. Nosotros hemos estado todo históricamente en ese territorio que es nuestro, porque es el ejemplo de la soberanía y es importante todos esos detalles. Sí, en efecto, ha habido actos de soberanía muy importantes. Venezuela, por el contrario a Guyana, ha mantenido una actitud caballerosa frente al adversario. Claro. Ahora, tú ves las políticas públicas que ha desplegado Guyana en el tema ambiental. Es un desastre. Cuando tú ves que hay 14 islas comprometidas en un estudio de impacto ambiental, donde a la hora de un derrame petrolero en esa fachada atlántica, los costos están estimados en 415 mil millones de dólares. Lo que ocurrió en el Golfo de México con la Vitropetróleo costó 65 mil millones. Así. Pero esta gente obtiene para la Exxon a través de la EPA, que es la Environmental Protection Ambiental, sí, una póliza de 2.000 millones. Las aguas del Atlántico se dirigen a occidente. Se mete 60 kilómetros hasta Curiapa por el río Orinoco. Imagínate un derrame. El daño de nuestra fauna, daño ecológico y todo. Eso sería inconmensurable. Sí. Ellos están quemando gas, toneladas métricas de gas que produce un efecto invernadero directo. Y ellos, en vez de convertir ese gas en energía para favorecer el pueblo guyanés, prefieren pagar la multa de 5 millones de dólares por estar quemando gas. Sí. Entonces tú ves la noción de esas políticas públicas que es totalmente un desastre. El contrato de explotación compartida con la ExxonMobil. Ese es el peor negocio que puede haber hecho una nación con una empresa petrolera, donde todas las desventajas son para el dueño de los recursos, que lo están dilapidando, porque eso es de Venezuela. Eso corresponde al Estado venezolano. Cuando tú ves esas gabarras multiuso que de alguna manera explotan, exploran, extraen y a la misma vez depositan el crudo en esas instalaciones, ellos utilizan como refrigerante, ¿sabes qué? El agua del mar. Y ese refrigerante regresa al mar en agua caliente. Y lo que está alrededor de todas esas barcazas es una sopa, un caldo. Todo el desove marino se ha perdido y hay la proliferación de unas algas que son invasivas. Entonces los daños ambientales son de terror. Pero lo más grave es el desamparo que ha asumido Guyana frente a esta explotación irracional de recursos que no le pertenecen. Y es ahí donde está la gran causa de Venezuela, de cómo por medio de la diplomacia estamos buscando que vuelvan al Acuerdo de Ginebra para nosotros lograr nuevamente un equilibrio, ponernos de acuerdo y ver con toda la claridad mediana lo que se va a decidir ahí, porque tiene que haber a la larga una decisión que sean para ambas partes satisfactorios. Fíjate cómo estamos hablando. Ya con todo el debido respeto, el doctor Eduardo lo sabe, nuestro general Pompeyo, que prácticamente es nuestro faro en todo este tema. Sabemos que el Acuerdo de Ginebra es claro para ponernos de acuerdo y que ese territorio, en definitiva, ver qué es lo que vamos a resolver. Gracias a la divinidad de un Dios que es de todos, un Dios único,
Tenemos a Delcy, que ha asumido un liderazgo, han asumido en todos los diferentes ámbitos, ha asumido un liderazgo como debe ser y le ha dado como diplomática, que es ella, un carácter de Estado, como lo venimos haciendo desde Iribarren. Pues imaginemos, creo que era el ministro Falcón, sí, creo yo. Falcón Briceño, estaba Iribarren, ha habido toda una lectura, por eso es que la oposición política democrática defiende esto, porque ellos son nacionalistas también, ¿eh? Ellos no están metidos en contra de las medidas coercitivas. Saludar a nuestros diputados y diputados, ¿vale? ¿Eh? Aquí el que esté con las medidas coercitivas, el que esté buscando sanciones, implosiones y todo eso, esos están prácticamente perdieron la nacionalidad de por sí, porque no son venezolanos. Y cómo quieren mandar mensajes, cómo quieren hacer un poco de cosas que tenemos que en unidad nacional combatirlos también a ellos. No, es que están contaminados de un fenómeno. Me disculpa que me quedé pegado ahí. Tenemos unos minutos para que usted nos dé. Están contaminados de un fenómeno transcultural severo. Bueno, lo hemos discutido nosotros, ¿no? Está muy bien eso. Estas personas son agentes ideológicos con su transculturización, donde ellos están promocionando es a Occidente y se olvidan de Venezuela. Aquí yo hago un llamado porque me he dado cuenta que en nuestras efemérides tú no ves que enarbolan el pabellón nacional. Eso hay que volver. Los norteamericanos, cuando tú ves el pabellón de la bandera norteamericana, están hasta en los baños, en todas partes, con efemérides o sin efemérides. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Estos agentes transculturales, que la mayoría está recostada en lo que denominamos la oposición, lo que están pendientes son de la franquicia norteamericana, están hablando del absurdo de un Estado 51, situaciones que son aberrantes. Claro. Y que van contra nuestras raíces, nuestra concepción política, nuestra historia. Y eso tenemos que ponerle un remedio más pronto que tarde. Ahora fíjese, profesor, hay otros temas que van concatenados a todo esto, al buen derecho. Y me interesa porque hay unos minutos aquí, por favor. Hay unos minutos aquí que es importante nosotros hacer una reflexión y está el tema importantísimo de cómo la agenda diplomática está dando clases como cuando digo fuimos, estuvimos todos ahí, cuando fuimos ahorita a la India, cuando fuimos inclusive a Turquía y Barbados. Es decir, hay hoy un apego a que esas relaciones internacionales, así como lo está haciendo la presidenta con el Esequibo, se vea hoy impactado todo nuestro relacionamiento con el mundo. Sí, necesariamente el despliegue de actividades. Usted estudia varios temas, tenemos unos minutos. Yo quisiera aprovechar, de verdad. El despliegue de la actividad nacional en materia diplomática tiene que ser múltiple, hacia todos los sectores con los que se pueda conversar de buena fe. Porque eso es importante detectarlo, porque hay intereses que están disfrazados y ese despliegue de actividades diplomáticas en el sentido de lograr los beneficios para el país, eso tiene que ser sostenido, no puede tener descanso y hasta el momento nos hemos dado cuenta y hay fe de ello que Venezuela está haciendo un esfuerzo tremendo en darle cumplimiento a esa filosofía política. Fíjese, hay algo que es importante en esa filosofía política, el derecho que nosotros tenemos a defender lo nuestro, el tema de la diplomacia, el tema de traer inversión, el tema que va concatenado hoy a relacionarnos con los vecinos, es importante que nuestro pueblo entienda y busque la manera de la paciencia que hoy hace falta, y no es fácil decirlo porque tenemos que tenerlos todos. Una paciencia soberana, y vuelvo al tema del gorila y del mono de Tomahawk, porque yo quería que usted nos llevara por ese camino de la filosofía del buen derecho. Couture nos hablaba siempre en esos 10 mandamientos, en el primero, entre el derecho y la justicia,
nosotros el buen derecho tenemos que quedarnos con la justicia. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Sí, Estamos en la filosofía jurídica. esa es una aspiración. Una aspiración es tener los conceptos muy claros, porque con el derecho se ha jugado. Fíjate que yo te hablé Por eso, que hay instituciones que generan la apariencia de buen derecho, creando determinaciones subjetivas, porque hay intereses velados en las actitudes de ciertos órganos, de ciertas instituciones, y uno tiene que tener conciencia clara de lo que se está enfrentando para poder darle los remedios y las asesorías correctas. no utilizar el derecho, y fue uno de mis trabajos también, el geoderecho, para implosionar a los pueblos con las medidas coercitivas unilaterales. Y ahí la Constitución nuestra es un manto de Estado social, usted lo sabe mejor, bastante. Usted como juez, fue juez, y eso no se pierde. El buen juez, hoy vemos cómo nuestra Constitución nos da un manto de lo social que tenemos que garantizar. Y es nuestro Tribunal Supremo parte de todo este andamiaje que tiene que lograr ese buen derecho. Sí, mira, el juez predica con el ejemplo. Su actuación tiene que ser impecable. Claro, Porque la sociedad está viendo, eso es. está observando, está censurando. Y eso tiene trascendencia no solamente en lo nacional, sino en lo internacional. Porque tú tienes un tribunal nacional que es, en el caso nuestro, el Tribunal Supremo. Y ese conglomerado de jurisconsultos que lo componen tienen que ser hombres probos, hombres inteligentes, hombres estudiosos, porque yo cumplí 45 años egresado No sé. y aún me mantengo estudiando, Claro. porque hay cambios sociales. El tema de lo electrónico está sobre la mesa. Claro. Cambia el paradigma de la apreciación de las pruebas. Entonces tienes que documentarte, tienes que actualizarte, porque eso es lo que va a regir a nuestro grupo social. Fíjese, hoy ya culminando, quiero agradecerle de verdad este compartir. Esperemos que se repita. Amén. Eso va a ser un compromiso de estar aquí, porque este es una nueva fórmula que tenemos que seguir ejerciendo dentro del referente informativo. Hay que ir cambiando los paradigmas. Y es importante todo esto hoy. Quiero agradecer al doctor Eduardo Díaz. Esperemos que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad. Y quiero despedirme con nuestra música que empezamos, una música Fantástico. de nuestro general Pompeyo y de toda la familia de la sociedad bolivariana. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Acompañarla con un manojo de versos que escribí mientras pensaba en esa confrontación que tenemos con Guyana y que nos sobra razón para siempre sustentarla al sureste del país. Hay una zona encantada, es la Guayana Esequiba, una tierra pisoteada en 1899, 3 de octubre, fecha amarga. Allá en Francia un tribunal de una manera arbitraria dictó a favor el imperio que en aquel tiempo reinaba, dándole hacia mi nación